Saludos a todos nuestros seguidores, queridos mapaches genomórficos. Así es el adjetivo que tienen los seguidores del canal John Silence Radio. Bienvenidos a este nuevo programa de historias reales de terror. Este programa pues es un poco difícil porque yo tengo que encontrar relatos de personas muy confiables de eventos paranormales. A mí no me gusta estar engañando a la gente ni estar haciendo un show en el cual estemos contando mentiras. Esta es una situación real. Y yo estaba pensando el día de hoy, estaba recordando mis vivencias y decidí compartir una de ellas. Entonces, sean bienvenidos a este programa, gracias por estar aquí. Recuerden, por favor, ustedes pueden ayudarnos a seguir adelante, ayudarnos a crecer a través de Patreon o de PayPal. Agradeceremos muchísimo sus apoyos. Pueden encontrar la información en el canal oficial John Silence Radio en YouTube. No acepten imitaciones, solo John Silence Radio es la voz que te acompaña. Y bueno, como ustedes saben, yo hace mucho tiempo trabajé en un hospital, en un centro médico nacional, aquí en México. Esto quiere decir que era un área que condensaba varios hospitales de gran magnitud con diferentes especialidades. Estaba el hospital de ginecología, también estaba el hospital general. En ese centro médico se encontraba también el hospital de especialidades, un banco de sangre, el hospital de infectología, urgencias, consulta externa, una guardería y también una torre de enseñanza. Entonces era enorme ese lugar, además de que había unas oficinas del sindicato y unas oficinas de la caja de ahorro. Y bien, pues muchas personas no se imaginan cómo es el trabajo en un hospital. A veces solo van, a veces se quejan de que dicen que las trataron mal. Y bueno, les voy a contar cómo fue mi experiencia como trabajador de ese hospital. Para empezar, cuando llegué, me asombró mucho darme cuenta que en ese hospital te dan el uniforme completo. De acuerdo a tu categoría, te dan tu pantalón, tus zapatos, tu bata o tu camisola, lo que sea tu categoría, ahí te dan tu uniforme completo. Y además, pues hay diferentes beneficios a los cuales tú te puedes apuntar. Por ejemplo, es a la caja de ahorro. Yo me acuerdo que mi jefa, lo primerito cuando me conoció, me dijo, lo primero que vas a hacer es irte a apuntar a la caja de ahorro, porque es lo mejor que puedes hacer. Y es lo mejor que la jefa me ayudó a hacer, ¿no? Porque pues esa jefa que tenía era malvada. Pero bueno, eso fue un buen consejo que me dio al conocerme. Y te vas dando cuenta que después de que te inscribes a la caja de ahorro, pues es un gran beneficio, porque pues de ahí después yo podía comprarme mis Caballeros del Zodíaco. Mis Saint Seiya Midclat. Pero bueno, esa es otra historia. Resulta que comencé a darme cuenta que todo se coordinaba de una forma muy militar. Demasiado militar. Para que un hospital funcione, todos tienen que trabajar. A lo mejor muchas personas se quejan y piensan que no se trabaja en los hospitales, pero déjenme decirles que, de verdad, por experiencia propia les puedo decir que la mayoría de las personas que trabajan en los hospitales dejan ahí su vida. O sea, entras tú a trabajar a un hospital y empieza a correr tu vida en otro plano astral. O sea, empieza a ir súper rápido tu vida y entras a un ritmo de levantarte temprano, ir a trabajar, hacer guardias, llegar a tu casa, hacer cosas pues sencillas, no sé, comer, hacer ejercicio y al otro día otra vez, y en la noche planchar tus uniformes, porque a un hospital tienes que ir bien vestido, con ropa blanca, que no debe estar sucia, porque la ropa blanca del personal de hospital significa pulcritud. Entonces tú no puedes ir con los zapatos sucios, con el pantalón remendado, con el pantalón sucio, con la camisa manchada, arrugada, ¿no? Porque
tú simbolizas esa limpieza y ese orden y ese manejo higiénico de un hospital, ¿no? Entonces, pues para mí de verdad, no sé si para ti, me es terrorífico planchar, porque te tardas muchísimo planchando y es muy cansado y es muy tardado. Y por ejemplo una camisa, híjoles, empiezas con la espalda, luego el frente, luego las mangas, luego no se le deben de ver líneas en las mangas y bueno, es una pesadilla planchar. Pero así fue mi vida por mucho tiempo. Me despertaba, bueno, yo planchaba en la noche mi ropa, me despertaba a las 5 de la mañana, me preparaba mi comida, me bañaba. Cuando trabajaba en la mañana, porque también otra cosa que tú no sabes de un hospital es que cuando tú llegas, pues eres el más nuevo, entonces te dan los descansos y te dan el turno que nadie quiere. Entonces comienzas trabajando a lo mejor en el turno de la tarde con descansos de martes y jueves. Entonces tu vida social se revoluciona porque si tú veías a tus amigos sábados y domingos, pues ya no los puedes ver. Porque ya descansas martes y miércoles, no sé, martes y miércoles en la mañana y no sé, es terrible de verdad porque ¿qué haces a esas horas? ¿Qué haces esos días? Es terrible porque pues cambia totalmente tu vida y el hospital se vuelve como tu casa. Entonces déjenme les recuerdo que las personas que trabajan en un hospital dan su vida ahí. Van pasando los días, los meses, los años, súper veloces, y tú entras a un ciclo militarizado de levantarte a la hora adecuada, de llegar temprano, de cumplir tus funciones y de resolver problemas, porque la mayoría de las personas que trabajan en un hospital son como genios de la lámpara de Aladino. Diario tienen que resolver problemas increíbles y que muchos de ellos depende del bienestar de las personas que están internadas en los hospitales. Entonces, pues si alguna persona te trató mal o si tuviste la percepción de que no se estaba trabajando, los hospitales generalmente siempre están súper saturados y las personas que trabajan ahí tienen que estar corriendo de un lado a otro. No puedo negar que como en todos los lugares hay personas que son malos trabajadores, pero la mayoría de los que yo conozco en ese hospital, en ese centro médico, estaban muy apegados a su trabajo. Era su vida, más de las enfermeras. Y ahorita les voy a decir por qué, pero bueno, el caso es de que les comento que está como muy militarizado porque tú tienes un jefe y hay categorías. Y está muy específica el profesiograma que te corresponde. Es decir, o sea, tu categoría, de acuerdo a tu categoría, tienes ciertas actividades que tienes que llevar a cabo. Y además tienes mandos directos. Y además tú puedes mandar a alguien, ¿no? En mi caso, mi categoría me hacía ser como subjefe. Y tenía mandos. Y yo a la vez era un mando. Y eso es terrible porque, pues como trabajador, dar órdenes a otro trabajador, pues no se dejan. No se dejan porque en ese lugar los jefes tenían, se les llamaba confianza. Confianza A, confianza B. Entonces pues yo no era ninguna confianza, pero de acuerdo a mi categoría pues tenía que dar órdenes a otras personas, ¿no? En este caso a las personas que trabajaban en el área de la cocina. Porque como ustedes lo recuerden, yo soy profesionista, soy licenciado en nutrición. Y bueno, yo era nutricionista en un hospital. Y tenía que dar órdenes a las personas de las cocinas, pero a la vez yo tenía que recibir órdenes, ¿no? Y el trabajo de la cocina es completamente arduo. O sea, de verdad, tú llegas ahí y lavan, y llega comida, y pesan, y cortan, y cocinan en unos aparatos enormes que se llaman marmas, y hay entre 8 y 10 cocineros, y todos rapidísimo cocinando, y los manejadores de alimentos armándolas. O sea, es una cosa increíble, y aunque ustedes piensan que pues es un departamento que tal vez no tiene mucha relevancia, por supuesto que la tiene, porque pues nosotros les dábamos de comer a las personas en el hospital en la mañana, en la tarde y en la noche, de acuerdo a tu turno, y si faltaba un nutriólogo o una nutrióloga un día se hacía el caos porque se perdía la jefatura de un piso y entonces el manejador de alimentos, si era buena onda, lo sacaba, y si no, pues lo complicaba todo, porque a veces hay gente así, ¿no? Y además está el banco de leches, el cual debe de ser completamente inocuo, porque pues son leches para bebés. Y las personas que trabajan ahí tienen que llevar un traje especial y tienen que cuidar que se preparen bien esos lácteos y tienen que meterlos al autoclave, que es el lugar donde meten los productos para que salgan sin ningún virus y sin ninguna bacteria, para que salgan estériles. Y todo el material que te tienen que dar, y las personas que trabajan en bodega pues reciben los alimentos
y tienen que hacer unas notas de qué es lo que hay en bodega y cuánto se va a utilizar. Y hay un sistema que se llama Placa, el cual le dice a todos los hospitales del país cuál va a ser el menú de ese día y lo tienen que realizar. Y no solo es un menú, o sea, es el menú para pacientes diabéticos, para pacientes hipertensos, para pacientes con hiperdislipidemias, para pacientes pediátricos, para pacientes con dieta blanda, para pacientes con dieta líquida, para pacientes con dieta normal, para pacientes sin colecistoquinéticos, para pacientes que necesitan ser alimentados a través de sondas nasogástricas y entonces tienen que hacer unas licuadas o con vitaminas, o hay licuadas artesanales, así se les llama, que se tienen que hacer en un cuarto blanco de extrema limpieza, en el cual pues mezclan pollo, manzana, cereales, verduras, y eso se lo dan a los pacientes en diferentes tiempos, 4, 3, 5 veces al día. Hay también dietas líquidas, hay dietas también para personas que nada más entran y salen al hospital, como los que donan sangre, entonces hay lunch, y además hay que hacer ya ven por qué me volví loco, y además hay que hacer la dieta diaria de los trabajadores. O sea, todo eso se hace en el departamento de nutrición, y además tienes que ir con los pacientes y hacerles y pues darles una consulta y diseñar su plan alimenticio de cada uno de los pacientes internados. Y cuando se van de alta también tienes que hacerles un plan alimenticio para que lo lleven en casa. Y es la locura, es la locura. Y bueno, empezando, ustedes podrán decir que tiene esto de terror. Tiene demasiado de terror. Pero esta no es la historia que les quiero contar. La historia sí es de un fantasma, pero bueno, les estaba dando el marco teórico. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Es la guardia. Las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero las medidas de cuidado siguen siendo necesarias para detener los contagios de COVID-19. No te confíes, sigue usando cubrebocas y guarda sana distancia. Evita estar en sitios con poca ventilación. No saludes de mano o de beso. Lava o sanitiza frecuentemente tus manos. Recuerda, no salgas de casa sin tu cubrebocas y tu gel antibacterial. Si te cuidas tú, cuidas a quien más quieres. John Silence Radio. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Los mejores audiolibros de la red, solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. Estamos de regreso en su programa. Historias reales de terror. Les estaba contando lo maravilloso que es trabajar en un hospital y lo desgastante, porque de verdad se te va la vida y las personas que trabajan ahí deben tener vocación, y hay una situación muy militarizada. Incluso las enfermeras en sus cofias, en sus sombreritos que usan, tienen líneas las cuales hablan de su cargo y de acuerdo a eso pues tienen que obedecer, ¿no? Hay enfermeras que son las jefas, hay enfermeras instrumentistas que son para las que ayudan a los médicos en el quirófano, hay enfermeras especialistas, hay enfermeras de terapia intensiva, hay enfermeras encargadas para poner los catéteres, hay enfermeras que son auxiliares de enfermeras, o sea, las enfermeras tienen ayudantes que son sus auxiliares, y bueno, una serie de complejidad en cada área. En cada área hay una complejidad muy grande. Yo trabajé en el área de nutrición y bueno, ya les conté toda la odisea que diariamente se tiene que hacer. Y el día que faltaba alguien a trabajar era el caos. Era el caos de verdad. Y había muchos problemas diarios.
muchos problemas que tú tenías que resolver como por arte de magia. Porque pues no había de otra, tenías que usar casi magia, porque eran cosas que eran difíciles. A veces teníamos que hacer dietas blandas y no había pollo, y teníamos que salir a comprar el pollo. Pero pues eso no te lo permitía la institución, entonces tenías que ir a pedir un permiso especial o un pase de salida, un pase de entrada y salida. Y eso era algo que no tenías que hacer, pero que pues era parte de los gajes del oficio. Y a veces no había leche tampoco para los niños porque no llegaba, y entonces tú tenías que salir a comprarla. Tenías que ir a la farmacia y pedir ese permiso especial para con tu dinero comprar eso. Y así. Y también a veces solo de 8 cocineros faltaban 7. Y resulta que un cocinero tenía que hacer magia y bibidi babidi boom, casi como Abracadabra Sashikomula, y hacer así como con las películas de Disney, hacer que las escobas limpiaran solas y que la comida se preparara sola, porque el pobre andaba como pulpo haciendo 1001 cosas. Entonces personas de otras áreas le ayudaban, los manejadores de alimentos o los del banco de leche o los del almacén le tenían que ayudar. Y todo eso habla de una gran vocación del personal de nutrición. Sí hay rebeldes que dicen, yo no te ayudo. y feo, pero pues esa gente a veces entiende que pues también a veces va a necesitar, ¿no? Ayuda. Entonces es hoy por ti, mañana por mí. Y a lo mejor no te caía bien a quien ayudabas, pero sabías que tenías que hacerlo porque después ibas a necesitar de él. Y así funcionaba. Y todo comenzó un día lluvioso. Porque ustedes recordarán que me han pasado muchas historias de fantasmas en los hospitales, pero ya las he contado la mayoría de ellas. Y ahora les quiero contar una historia que fue muy terrorífica, porque a mí me causó mucho aturdimiento. No solo observé un fantasma, sino que me causó shock haberlo observado. Y eso habla de una experiencia muy intensa. Y vamos a ella, y terminando ya del marco teórico. Es bonito trabajar en un hospital, pero debes tener vocación. Y ustedes no se imaginan la velocidad con la que debes de trabajar. A veces eres una pirinola entre un piso, entre otro piso, sube, baja, ven para acá, te habla un médico, haz una nota, ve a ver que estén sirviendo bien la comida, ve a ver que estén preparando bien, a dónde se fue el cocinero, velo a buscar al estacionamiento, a dónde está la jefa, necesitamos que nos sirve un papel. No, terrible. Para mí fue muy desgastante, pero fue muy bonito, y yo creo que si hubiera trabajado ahí, ahorita estaría 10 años más adelante de mi vida. O sea, me refiero a que el tiempo hubiera pasado tan rápido, que hubieran pasado 10 años más y yo seguiría ahí. O sea, es como un limbo, es como tu hogar, o sea, te transformas. Supongo que en algunos lugares sucede eso, como en el ejército, no sé, pero te haces de lo que trabajas. O sea, yo más tiempo estaba usando el uniforme que mi ropa normal. Y en mi closet había más uniformes que ropa de calle. Y cuando compraba calzado prefería comprarme zapatos blancos porque era lo que necesitaba. Pero llegó un momento que dije, yo no quiero esto ya, porque necesito hacer otras cosas de mi vida. Y entonces fue que yo me comencé a dedicar a otra cosa que me gusta mucho, que es la docencia. Me gusta mucho la docencia. Incluso dentro de ese hospital a mí me mandaban al área de docencia para participar del curso de las personas que se estaban formando como nutriólogos en el hospital, como dietistas. Porque en esos hospitales también tienes esa ventaja de que, por ejemplo, si tú entras a un área de manejador de alimentos y quieres subir de categoría, pues haces un examen para tomar un curso de 2 o 4 años. Y ahí en el mismo hospital, en tus horas de trabajo, te dan un curso especialistas. Y cuando ya lo terminas, te cambias de categoría. Entonces yo trabajaba en esos cursos. Y era muy bonito porque la torre... porque les voy a contar cómo es la torre, porque ahí es donde vi un fantasma. Pero ahorita les cuento otra historia de otro fantasma. Pero bueno, la torre de ese hospital, la torre de enseñanza, estaba hasta arriba del estacionamiento. Le llamaban torre, pero en realidad era el estacionamiento. Pero el estacionamiento tenía como 8 pisos. Entonces hasta arriba era el área de enseñanza. Y la verdad es que también había otras áreas de enseñanza. Pero bueno, ahí era donde estaban los salones. Y antes era una guardería. Pero como vieron que estaba en un área muy difícil de accesar, pues decidieron cambiar la guardería, porque si un día había un siniestro, una emergencia, iba a ser muy difícil desalojar ese lugar.
Entonces lo que era una guardería se volvieron salones de clase. Entonces estaba todo diseñado como guardería. Había rampas, los salones tenían un pequeño patio, que era donde supongo que salían los niños. Y entonces era un área muy grande, era enorme, de verdad era enorme, era como del tamaño de una tienda de autoservicios pequeña, ¿no? Y de llena de salones y de pasillos y de escondrijos, porque si otra cosa tienen los hospitales de México es que tienen 1000 pasadizos. O sea, cuando tú llegas a un hospital te pierdes, de verdad que es un laberinto, de verdad que es un laberinto. O sea, no sabes de lo que te estoy hablando, ¿eh? Hay túneles en los estacionamientos que te llevan a otro hospital, hay túneles en las cocinas, hay montacargas donde incluso pueden caber hasta personas, hay elevadores especializados para pacientes los cuales el público desconoce, hay baños en recovecos muy escondidos, hay oficinas y consultorios y cuartos de servicio y áreas que de verdad que si tú vas a un hospital grande, a un centro médico como en el que yo trabajé, en una semana no terminas de recorrer todas las áreas, de verdad, o sea, pisos y pisos, y esos pisos tienen oficinas y centrales de enfermería y los de rayos X y los bancos de sangre y tienen como de unos cuartitos donde guardan escobas y los almacenes que no hemos hablado de ellos, y las áreas también donde trabajan las personas que le dan mantenimiento son enormes. El personal de mantenimiento de un hospital tiene áreas enormes y las cocinas son enormes, y generalmente las cocinas se encuentran en los sótanos de los hospitales. Y bueno, yo podría seguir hablando de esto, porque trabajé en un hospital 8 años, entonces tengo muchas experiencias y trabajé en varios hospitales, en varias clínicas y en varios lugares. Pero bueno, en ese lugar que les digo que era un lugar donde se daban clases, nunca estaba lleno, porque pues no había suficiente gente que tomara clases como para llenar ese lugar. Entonces cuando yo llegaba teníamos que tomar un elevador, pero el elevador no se paraba, era un elevador especial que solo iba a esa área, entonces no se paraba en ningún piso del estacionamiento. Entonces era un elevador rarísimo que tú lo tomabas y te llevaba al piso 8, o sea, no había otro piso donde pararte, ¿no? Entonces esas cosas extrañas que hay en los centros médicos. Y nos subíamos al elevador y llegábamos al piso 8 y nada más había una policía en la entrada que pues te pedía que te registraras, ¿no? Y además pues ya ella tenía una lista de quiénes eran los maestros que tenían que entrar con sus grupos. Y ya teníamos asignado un salón, pero teníamos que caminar gran parte de esa área para llegar a ese salón. Y ahí fue cuando vi un fantasma. Pero este no fue el fantasma que me causó shock, pero sí quiero hablarles de él porque pues fue demasiado extraño, ¿no? Y resulta que a veces pues cuando tú das clase en esa clase, cuando das clase en esa clase de clases, cuando das clase en esos lugares y en esos servicios, a veces no hay suficiente personal. Son lugares muy solitarios y mi grupo era como de 8 personas, tampoco los grupos eran grandes y a veces faltaban, entonces a veces éramos 5 y llegábamos y entonces estábamos dando clases y la verdad es que la pasamos muy bien porque eran compañeros de trabajo que generalmente eran de otros estados, Por ejemplo, tenía estudiantes de Zacatecas, de Mérida, de Guanajuato, y ellos ahí iban a tomar clases porque cuando quisieron hacer el curso los mandaban a la Ciudad de México y se tenían que quedar aquí y tenían que rentar con sus compañeros estudiantes cuartos o pues para estar aquí en la ciudad en lo que terminaba su inducción. Entonces era muy divertido porque conocías muchas personas, ¿no? Y eran amables y eran como de mi edad. Entonces pues yo era su maestro y era muy raro, ¿no? Pero en una de esas yo iba caminando porque habíamos llegado muy pocos y yo les dije, ¿saben qué? Yo creo que no vamos a dar clase porque es necesario que estén los demás porque vamos a hacer un examen. Entonces vamos a leer un poco y después pues pueden retirarse, ¿no? Nada más vamos a sacar el tema del día de hoy. Y bueno, resulta que yo empecé a caminar porque además, pues yo no me gustaba andar explorando las áreas porque les digo que en ese lugar te traían bien cortito. Entonces,
a mí me daban un pase de 3 horas y mi clase duraba 2 horas y media. Entonces tenía 15 minutos para llegar al salón y tenía 15 minutos para regresar a mi área de trabajo. Y como el área de trabajo estaba dentro del mismo complejo de hospitales, pues no me daban más tiempo. O sea, en 15 minutos llegaba y daba la clase y me regresaba, ¿no? Y resulta que pues no te da tiempo de explorar o de andar viendo cosas, porque además pues puedes buscarte problemas si te metes a áreas restringidas, ¿no? Pero yo anduve caminando un poquito por esa área de clases, de salones, o sea, quise observar cómo eran los demás salones. Y me di cuenta que de un salón habían salido algunas personas y se habían ido. La verdad es que desconozco qué clase estaban tomando porque ni siquiera traían uniforme. Y se fueron, pero después vi una señora. Se me hizo extraño porque generalmente a esa clase de cursos no asisten trabajadores ya de mayor edad. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Bueno, sí, soy Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. John Silence Radio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal Con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Y forma parte de nuestro club de misterio. Sigue escuchándonos. Estamos de regreso en historias reales de terror. Y les estaba contando que trabajaba en un hospital, me mandaban de comisión, así se le llama, a participar en el programa de educación del hospital, de enseñanza, en el área de enseñanza. Y yo daba clases a las personas que estaban formándose para un área, ¿no? Y ese lugar estaba aislado porque estaba hasta arriba de un estacionamiento. Había sido una guardería, pero como estaba en un lugar pues peligroso para una guardería, la habían desmantelado y le hicieron salones de clase. Entonces eran demasiado extraños, muy grandes. Tenían hasta un jardín interior así en la azotea de ese lugar, que tú jamás te imaginaste que hubiera eso. Había un elevador que te llevaba de planta baja al 8º piso. Y bueno, cosas extrañísimas, ¿no? Estaba el área que según había sido la cocina, pero era un área enorme que la habían vuelto como laboratorios.
Pero pues no había ningún material de laboratorio, solo le llamaban laboratorios, pero solo había televisiones. Era muy extraño, lugares que ustedes no se imaginan. Y resulta que yo vi un grupo que salió de una clase y me asomé y no había absolutamente nadie en el salón más que una señora. Y se me hizo extraño porque dije, ¿por qué una señora está tomando un curso que habitualmente toman los trabajadores jóvenes, no? Y resulta que esta señora, recuerdo muy bien que su cabello era plateado. Era una señora un poquito rechoncha y se parecía mucho a una maestra de francés que yo tuve. Se parecía muchísimo. Y se quedó sentada en el salón observando el pizarrón y eso me pareció muy extraño. Y después pensé y dije, tal vez no ve bien y está tratando de copiar las cosas en su cuaderno, ¿no? Pero otra cosa que me pareció muy extraña es que cuando tú desocupas esa área te tienes que llevar a tus estudiantes. O sea, tú no puedes decir se acabó la clase y te vas y se quedan los estudiantes. O tienes que pasar la estafeta a otro maestro. O sea, los estudiantes nunca se pueden quedar solos porque se escapan. Entonces, generalmente las coordinadoras de enseñanza tratan de poner las clases pegaditas para que los estudiantes tengan una clase tras otra. Y si no, pues nada más llegan a la clase, pero después tienen que estar en otra área. Y generalmente están de practicantes en áreas de los hospitales. Entonces, habitualmente los maestros cuando salen de un aula es porque ya llegó otro maestro o pues porque ya se van todo su grupo, pero esa señora se quedó ahí. Y yo me puse a pensar y dije, va a tener un problema para salir porque le van a preguntar que por qué está saliendo sola, que de dónde viene, que quién es, porque los policías son muy pues son muy preguntones y siempre andaban tras de ti. Porque ustedes comprenderán que esas áreas se podían prestar para muchas cosas, ¿no? Y estaba prohibidísimo, por ejemplo, fumar, ¿no? Pero sí había alguna gente malvada que llegaba a hacerlo. Llegaba a fumar a escondidas. Entonces eso estaba penadísimo y hasta te podían correr si te cachaban. Entonces los policías andaban a las vivas. Pero yo me quedé pensando mucho sobre esa señora. Y todo esto lo pensé como en segundos. Y cuando decidí regresar. O sea, decidí regresar y observar. Dije, vi claramente que había una persona ahí. O sea, no es que no puede quedarse. No se puede quedar. Y además me van a culpar a mí a lo mejor. Porque yo siempre pensaba que cualquier cosa que pudiera salir mal, si yo andaba por ahí, a mí me iban a culpar, ¿no? Porque así sucede también en los hospitales. O sea, si tú te dejas, te echan la culpa de las cosas. Entonces dije, no, o sea, ya mi grupo ya salió. Y pues yo debía haber salido con mi grupo. Entonces ahora van a decir que se quedó esta mujer que es de mi grupo, que por mi culpa, porque yo no salí con mi grupo. Entonces fui a decirle así como de que no puede estar mucho tiempo. Y ya no estaba. Pero no salió detrás de mí, porque yo apenas di unos pasos mientras reflexionaba todo esto y dije, no, tengo que decirle que se salga. Y ya no estaba. Y lo que se me hizo muy extraño es que tenía esa actitud fantasmagórica de estar observando algo como si estuvieran recordando, como si estuvieran en otra sintonía. Y eso fue lo que me hizo reflexionar hasta a punto de decirle, señora, desocupe el salón, no se puede quedar sola. Pero hasta yo creo que hubo una música de fondo, porque al momento de entrar al salón habrá sonado un triangulito así. ¡Ting! No había nadie. Y bueno, ya se había ido mi grupo y yo estaba muy adentro de esas áreas y ya se habían ido todos. Y bueno, el shock fue cuando me tuve que salir yo solito. Porque entonces, o sea, todavía me metí al salón para ver si estaba por ahí en un área. Porque les digo que los salones tenían como unos patios pequeños. Bueno, del mismo tamaño del salón, al lado tenían unos patios. Porque pues había sido guardería, ¿no? Entonces todavía me metí al patio. Y ahí fue cuando me cayó el 20, así sentí escalofríos, dije, era un fantasma. Pero yo ya estaba dentro del salón y en el patio. Y dije, no, y ahorita me va a salir. Y entonces empecé a caminar rápido para salir, pero empezaba a pasar por aulas y por pasillos. Y empezaba a pasar por recovecos. Y bueno, fue un suplicio. Y luego cuando salí,
pues sí estaba la policía y le pregunté si había visto salir una señora. Me dijo, no, ni siquiera entró una señora. O sea, ¿cómo va a salir una señora si ni siquiera entró una señora? ¿O dónde la vio? Y entonces dije, ay, no, yo no me voy a regresar. Entonces dije, no, creo que me confundí, porque la policía me iba a hacer regresar a buscarla, ¿no? Y dije, ay, no. Entonces, lo peor es que luego llegué al elevador, porque para llegar al elevador tenías que dar como varias vueltas. O sea, no creas que salías del elevador y ya estaba esa área. O sea, todavía había como un pasillo con rampas, porque les recuerdo que en los hospitales pues tienen que andar las personas que entregan alimentos con carritos de Rubbermaid a entregar los alimentos. O sea, tienen que ir empujando esos carritos. Entonces por todos lados hay rampas. Entonces pasé por un montón de áreas de rampas, pero yo así sintiendo unos escalofríos horribles y cerraba los ojos y sentía que estaba viendo a esa mujer. Y me empezó a dar mucho miedo y llegó el elevador. Y tomé el elevador, yo solito, 8 pisos hacia abajo. Y yo así, ya por favor, ya. Y cuando llegué a planta baja, pues era el estacionamiento. Y todavía tenía que cruzar el estacionamiento, porque el elevador, les digo, era un elevador específico que llegaba hasta el piso 8 y no estaba a la vista. También tenías que dar varias vueltas y el estacionamiento estaba completamente solo. Y bueno, imagínense, desde que yo la vi en el patio de ese salón hasta que tuve que pasar toda el área sola, porque estaba completamente sola el área, y luego llego y tengo que dar 1000 vueltas para tomar el elevador, y el elevador solo y 8 pisos yo solito. Y dije, a ver a qué hora se detiene o pasa algo, porque solía detenerse. Y además, fíjense, el elevador tenía 2 puertas. Esto quiere decir que en algún lugar el elevador se podía parar y abrir la puerta de atrás, porque cuando llegabas al piso 8 no había apertura hacia atrás. Entonces el elevador no marcaba el piso en el cual podía detenerse. E incluso algunos alumnos me dijeron que se llegó a detener en un piso intermedio y que se abrió la puerta de atrás y que daba como a un área gris. Las áreas grises es donde se tira la basura. Entonces daba como a un área gris que supongo que había sido la parte de la cocina de la guardería, pero como era un área gris tenía que estar separada de los niños, entonces estaba como 2 pisos abajo de la guardería. Pero cuando salías a esa área gris no salías al estacionamiento, salías a un área vacía, porque ya no era área gris y no la estaban ocupando. Entonces yo dije, ahorita se va a parar en el área gris. Y no, fue horrible. No se paró en el área gris y logré salir. Y me dejó muy pensativo ese fantasma. No sé qué pasaba por mi cabeza, pero me dejó como muy en shock. Así de, ¿qué rayos, no? Ese fue un fantasma, pero el otro fue peor. Y el otro me engañó. O sea, yo pensé que también pensé que era una persona, porque en los hospitales suele ocurrir eso. Miren, ustedes dicen, es que esa casa está embrujada porque hay un fantasma. Amigos, en un hospital diariamente hay nuevos fantasmas, porque personas pierden la vida en los hospitales y pues las personas que creen en los ámbitos paranormales pues pueden pensar que ahí se queda el fantasma, ¿no? Entonces en un hospital no hay un fantasma. Un hospital es como una convención de fantasmas. Y diario puedes tener un contacto paranormal y lo llegas a tener porque además se presta. O sea, un lugar laberíntico donde muchas veces estás solo, donde muchas veces tienes que cruzar grandes distancias solo, en áreas oscuras, en áreas que se van la luz, en áreas donde no hay gente, en áreas donde habían personas que habían fallecido, en áreas cerca de donde tenían a los cuerpos de las personas que morían, ¿no? O sea, de verdad es terrorífico cuando eres susceptible a esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, vámonos a unos comerciales y les cuento la siguiente historia. John Silence Radio. México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore.
no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes, comenta, danos like y suscríbete. Estamos de regreso contando historias paranormales de hospitales. Y esta historia me parece habérselas contado en algún momento, pero quiero repetirlo. Y no recuerdo realmente en qué video está, así que pues vamos a repetirlo. Como les conté, pues los hospitales son muy grandes y yo estaba en el área de nutrición. Y en el hospital donde yo trabajaba, en cada piso había una pequeña cocineta. Es decir, habitualmente en los hospitales la comida sale de la cocina, que es enorme, y la llevan en esos carritos Rubbermaid que les digo. Las llevan por el elevador o por las rampas y las llevan hasta los pisos, los manejadores de alimentos, y ahí las entregan. Pero en el hospital donde yo trabajaba no había cocina, y de manera mágica y misteriosa, el montacargas del hospital llegaba a la cocina de otro hospital. O sea, es decir, en el sótano del hospital donde yo estaba, abarcaba la cocina del hospital general, y además abarcaba el sótano del hospital donde yo estaba, pero no teníamos acceso nosotros. Solamente a través del montacargas mandaban la comida a cada uno de los pisos. Esto tal vez es porque en ese hospital que yo me encontraba era de alto riesgo de infectocontagiosidad. Entonces yo creo que por eso no había cocina, porque pues buscaban que fuera lo más higiénico posible. Entonces solo a través del montacargas nos mandaban la comida, y ahí en las mismas cocinetas tenían que lavar la loza, los trastes. Y la guardaban en la jefatura. En las jefaturas ahí guardaban, había como jaulas donde se guardaban los trastes de cada piso, porque además te hacían la maldad que a veces si le caías mal a alguien, te perdían los trastes de un piso, y cómo dabas de comer si no tenías trastes, ¿no? Entonces las guardaban bajo llave. Pero yo recuerdo, porque siempre andas como loco, o sea, tienes que pasar visita. O sea, cuando llegas a un hospital tienes que, si te tocan 3 pisos, tienes que ir a ver a todos los pacientes de esos 3 pisos. Y tienes que revisar las notas de cada paciente. Entonces llegas y te presentas: hola, soy el nutriólogo tal, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Ya desayunó? ¿Ya comió? ¿No comió? ¿Por qué? ¿Se encuentra en ayuno? Ok, lo van a operar, muy bien, no puede comer nada, recuerde, no sé qué, no sé qué. Y con cada paciente tienes que hablar, y a cada paciente tienes que revisarle su nota médica para ver cuál es la indicación que te está dando el médico para su alimentación. Y a veces los pacientes te empiezan a preguntar y quieren consulta, y bueno, tú tienes que hacer el censo rapidísimo porque ya te están esperando en la cocina para diseñar unas tarjetas. O sea, tú haces el censo en una hoja, en una tabla, tú vas haciendo el censo. Pero cuando llegas a la cocina o cuando llegas a tu oficina o a la jefatura, ahí tienes que hacer tarjetas. ¿Por qué? Porque los manejadores de alimentos no les vas a dar el censo. Les tienes que dar tarjetas, porque ellos esas tarjetas las van a poner en cada dieta para poder diferenciarlas. Entonces hay tarjetas azules para dietas hiposódicas, hay tarjetas verdes para dietas diabéticas, hay tarjetas rosas para dietas blandas, hay tarjetas
amarillas para dietas líquidas. Entonces como tiene que ser completamente aséptico, completamente limpio, pues tú tienes que hacer las tarjetas cada día. No puedes usar las tarjetas de ayer, aunque muchos nutriólogos las enmican, las meten como en una miquita y las limpian cada día, pero hay gente que las hace. Porque la tarjeta la tienes que sacar y es con lápiz, o sea, borras la indicación y la cambias, y así es un show. Entonces imagínense, pasas visita y haces las tarjetas. Entonces yo me acuerdo que había pasado visita y empecé a hacer las tarjetas ahí en la cocineta rapidísimo, porque pues ya tenía otros 3 pisos que revisar. Y en esos entonces había llegado un manejador de alimentos que a mí me caía bien. Voy a omitir su nombre para que sea anónima la situación, porque tal vez me está escuchando, pero le vamos a poner Raciel. Le vamos a poner Raciel. Y Raciel era muy alto, medía como 2 metros y cacho, era muy alto y era fuertote. Era muy amable Raciel, pero era nuevo, entonces de repente Raciel pues se le iba la onda y no sabía cómo hacer las cosas y de repente andaba perdido el Raciel, ¿no? Era muy simpático, pero pues como todos, a veces era enojón o a veces era voluntarioso y no quería hacer las cosas y llegué a discutir con él, aunque a mí me caía bien, pero yo creo que a muchas personas yo les caía mal, porque yo era muy exigente, era extremadamente exigente en la limpieza, porque pues así es mi personalidad. Por eso mismo, por ser así, me invitaron a dar clase, porque sabían que yo era muy estricto. Y eso le pegaba mucho a los manejadores de alimentos. Y muchos de ellos no me hablan. Mucha gente de los hospitales donde yo trabajé, que estuvieron a mi cargo, no me hablan porque era muy exigente. Entonces pido una disculpa pública a todos ellos, porque era muy intenso, pero para mí era muy relevante que todo saliera bien. Yo soy como muy perfeccionista y cuando de mí depende la vida de la gente, pues peor. Entonces yo era muy exigente, ¿no? Me acuerdo que Raciel andaba enojado conmigo. Algo le hice, lo regañé, no sé. Yo ya andaba haciendo las tarjetas y vi que pasó atrás de mí. O sea, se metió a la cocineta. Y él tenía que recoger los platos de la comida, porque nosotros íbamos a hacer la cena, pero los platos de la comida no los habían lavado porque esos se los dejan a los de la tarde, ¿no? Yo estaba en el turno de la tarde en ese entonces. Entonces yo vi que Raciel entró y botó así los platos bien enojado. Y yo no volteé porque dije, ay, yo no voy a discutir con Raciel ahorita. Entonces yo seguía haciendo, porque yo estaba haciendo mi censo, o sea, yo no me podía detener. Porque yo también tengo una situación en mi cabeza que es, si yo estoy haciendo algo muy metódicamente y lo dejo, pierdo el hilo y tengo que empezar otra vez. Entonces yo tenía que estar haciendo ahí las tarjetas, rápido. Y Raciel agarró su cuchillo. Porque los manejadores de alimentos tienen cuchillos muy grandes porque pues tienen que estar haciendo la comida. Y empezó como a cortar una zanahoria, pero así fuertísimo, así ¡pah! 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 Y dije, oye, cálmate. O sea, yo le dije, cálmate, ¿no? Ay, amigos. En ese momento sentí un escalofrío así fuertísimo, así. Y volteé así como de reojo a verlo y tenía el cabello oscuro. Y Raciel es rubio. Raciel es súper rubio, parece incluso que es de Estados Unidos. Entonces cuando volteé y vi que tenía el cabello oscuro, dije, él no es Raciel. Y lo vi así muy espaldón. O sea, traía la ropa de un manejador de alimentos, pero el cabello muy destacado, o sea, muy negro, ¿no? Porque pues inmediatamente eso me hizo ver que no era Raciel. Y luego dije, ¿se habrá pintado el pelo? O sea, yo pensé mil cosas, pero como ya sentía así escalofríos horrible... Y escuchaba que él estaba moviendo todo muy fuerte. Estaba como a 1 metro de mí, porque la cocineta era pequeña. Entonces estaba atrás de mí como a 1 metro. Y yo veía que estaba bien enojado. Y dije, yo no le voy a dar cuerda, porque va a empezar a discutir conmigo. Y es muy temprano y no va a salir el servicio y me va a buscar problemas. Pero cuando volteé y lo vi así, dije, no, es que no es. No es. Se los juro que así ocurrió. Respiré profundo. Me levanté y me volteé y no había nadie. Y estaban las cosas que había agarrado. O sea, estaba el cuchillo. No estaba partiendo una zanahoria. Nada más había una tabla. Y estaba todo así botado. Y yo dije, a ver, momento. O sea, en ese momento se me descuadró la cabeza. Y dije, a ver, cuando entré eso no estaba ahí.
O sea, a fuerza alguien entró. Entonces, inmediatamente me asomé para ver quién había sido. Nadie. O sea, es que la cocineta estaba hasta la esquina del ala de ese piso. Y pues, en ese momento todavía tendría que haber una persona caminando hacia el centro del piso. Porque era un piso muy grande. Y me asomé y no había nadie. No había ni pasos, no. Pero cuando entró a la cocineta, yo hasta sentí el aire de la persona que entró. Y alguien estaba ahí golpeando y moviendo las cosas y con el cuchillo y bueno, les voy a ser honesto, cuando volteé no vi nada, pero tuve la sensación de ver a una persona ensangrentada. O sea, no te puedo decir que la vi con mis ojos, pero como que la percibí al momento que volteé, como que vi a alguien ensangrentado. A lo mejor sí lo vi, a lo mejor no lo vi, a lo mejor solo lo percibí, pero ese manejador de alimentos no trabajaba en el hospital y estaba ensangrentado. O sea, tenía la ropa ensangrentada. Pero en ese momento dije, a ver, espérate. O sea, ahí fue cuando les digo que me dio el shock. O sea, no sabía si salir, si meterme, si hablar, si gritar. O sea, me choqué porque yo estaba como, o sea, mi cerebro cuando trabaja entra como en una onda, como en unas ondas como de creatividad. Y yo me encamino a hacer algo y no me puedes interrumpir. O sea, cuando yo estoy jugando videojuegos, a mí me molesta que me interrumpan. Cuando yo estoy escribiendo, cuando estoy haciendo un programa, no pueden interrumpirme porque pierdo el hilo. Entonces yo estaba haciendo las tarjetas y me interrumpió esta persona y yo volteé y ya no, o sea, no había nadie, pero ahí estaban los objetos que había tomado. Entonces dije, a lo mejor alguien vino a hacerle guardia. Así se le llama en los hospitales cuando tú vas a faltar al trabajo, pero le pagas a un compañero de otro turno para que vaya a cubrirte. Y así no tienes falta. Se le llama 1 por 1, guardia de 1 por 1. Pues están carísimas, ¿no? Poca gente lo hace. Yo dije, a lo mejor fue un 1 por 1. Bueno, yo empecé a pensar mil cosas pero tenía en la mente la imagen de una persona ensangrentada, ¿no? Pero como que en el momento lo descarté porque dije, ¿cómo? O sea, ¿qué es esto, no? O sea, yo tenía mi cabeza en las ondas creativas de las tarjetas. O sea, yo no podía pensar, en ese momento no carburé. Ya después salí y caminé y lo busqué y pues nada. Y luego ya llegó enojado porque les digo que estábamos molestos y todavía me reclamó, me dijo, ¿por qué tomaste mis cosas? Yo tenía mi cuchillo guardado en esa área, ¿por qué y yo no lo agarré? O sea, ¿yo para qué voy a agarrarlo? Es que ya lo contaminaste y ahora lo voy a tener que desinfectar. Y se puso hasta bien rojo y estaba bien enojado. y le dije, te voy a contar lo que vi. Y bueno, esa vez nos contentamos porque él también creía en fantasmas y me dice, no puedo creer que te pasó eso. Y le dije, sí. O sea, porque yo cuando salí a buscar quién había sido, pues ya él venía llegando, se le había hecho tarde, venía llegando y ni me saludó porque estaba enojado. Y cuando entró a la cocineta vio sus cosas botadas y me regañó. O sea, me dijo, ¿por qué agarras mis cosas, no? Le dije, yo no lo agarré. Y ya le conté. Y bueno, yo sí con los vellos así de los brazos erizados. Y me dice, no, mi Jonas, no, o sea, ten cuidado, ¿no? Y también él dice haber visto fantasmas, ¿no? Pero fue una experiencia muy fuerte porque yo lo escuché así atrás de mí y así golpeando, así. Y cuando lo volteé a ver de reojo no era él, entonces yo dije, a ver qué está pasando. Y en lo que me cayó el 20 y me volteé y ya no estaba. Y fue una experiencia muy, muy intensa, ¿eh? Y todavía lo recuerdo que cuando me volteé así y también sonó así la campanita, ¿no? Así, ¡tin! No había nadie. Pero mi cerebro estaba en otra sintonía, entonces me costó trabajo agarrar la onda, pero tenía la imagen de una persona ensangrentada en mi mente, aunque no haya visto a nadie, ¿no? Como que lo percibí así. Ay, y luego, después de eso, una queridísima compañerita que se llamaba, también le voy a inventar un nombre para que no diga que la ando quemando, Yolanda se llamaba, le estoy inventando el nombre, me dijo, Jonathan, ¿nunca has visto al descuartizado del montacargas? Y yo así, no, ya por favor. No, nunca he visto al descuartizado del montacargas. Y es que en la cocineta, el escritorio quedaba exactamente a un lado del montacargas. O sea, tú estabas escribiendo y podías ver el montacargas. Y el montacargas estaba sube y baje porque estaban mandando la comida, ¿no? Y entonces pues yo estaba escribiendo y yo nada más veía que ya iba a pasar el montacargas y no sabía si ver o no ver, porque me decían que algunas personas habían visto
un espectro de una persona descuartizada dentro del montacargas. O sea, es que en el montacargas cabía una persona. Sí, así una persona hecha bolitas cabía en el montacargas. Entonces cuentan ahí la leyenda que un día abrieron el montacargas y había una persona así. Entonces gritaron y salieron corriendo, pero pues era un fantasma, no había nada, ¿no? Eran leyendas del hospital, obviamente. Yo no puedo decir que esto era real, ¿no? Porque pues se decía, pero a mí me daba miedo. Entonces yo no podía ver el montacargas porque decía, en cualquier momento voy a ver un rostro ahí cercenado. Ay, no. Y yo estaba haciendo mis tarjetas y pasaba el montacargas, y cuando pasaba me volteaba tantito y ya seguía haciendo, y ahí venía otra vez y dije, no. Pues fue peor, porque cambié el escritorio y ya tenía el montacargas atrás. Entonces en cualquier momento yo sentía que había alguien parado atrás de mí. Bueno, me costó trabajo superar el miedo en ese piso, porque después, pues también algo muy común en los hospitales, te rolan. O sea, hoy te toca el piso 4 y 2, pues mañana te toca el 3 y el 5. Y me rolaron de piso, y ese piso no me gustaba. Recuerdo que había acontecido esa situación en el piso 3, y a mí no me gustaba, y siempre que me tocaba se los cambiaba a mis compañeras. Le decía, oye amiga, cámbiame el piso, no me gusta. Y a veces me lo cambiaban, porque también la gente pues veía su conveniencia. O sea, si en mi piso había 5 y en el de mis compañeros había 10, pues me lo cambiaban. Pero si en mi piso había 15 pacientes y en los de mis compañeros había 3, pues no, me decían, ay no, de ver 3 pacientes a ver 15, pues no te lo cambio. Y a veces tenía que andar así. Y fíjense algo muy bonito de este amigo que les cuento, que era medio enojón. Cuando me tocaba ese piso me cuidaba. O sea, me decía, me voy a quedar contigo hasta que termines tus tarjetas. Y yo decía, ay, qué buena onda. Y ya terminaba mis tarjetas y ya me iba. O sea, se las daba y me iba. Y él se tenía que quedar todo el día en el piso, pero yo no. O sea, yo me iba a las oficinas o me iba al consultorio y ahí daba consulta o ahí atendía a la gente. Entonces, realmente yo no me tenía que quedar en el piso. Tenía que volver a ir para supervisar que se fueran a entregar adecuadamente las dietas y después para ver que dejaran todo limpio. Pero mi amigo que les digo, pues dejaba todo bien. Entonces yo podía confiar en que no había ningún... Luego sí se escapaba, pero... O sea, iba a platicar por ahí a algún área del hospital y como son enormes, pues nunca los encontraba. Pero generalmente recibía bien, dejaba todo limpio, era ordenado, bien. Y cuando me tenía que quedar a hacer las tarjetas, se quedaba conmigo un rato hasta que terminaba. Él dice haber visto a la niña, porque en ese hospital se aparecía una niña en el último piso. Yo la llegué a escuchar y me parece que la vi también, pero no la vi tan claramente como él. Él dice que se la encontró de frente. Así, o sea, no podía regresarse porque era más largo el camino de regreso que de ida. Entonces dice que se siguió caminando y que le pasó al ladito. Y que él no podía creer porque es una leyenda muy, muy, muy intensa en ese hospital, que en el último piso se apareció una niña con una pelota. Y yo sí ya escuché la pelota. Llegué, cuando yo tenía que ir a ver a la jefa, a veces ella estaba sola en esa oficina. Entonces tenías que cruzar todo el camino y en una de esas que yo salí la escuché la pelota. Pero bueno, esa es la que les quería contar. Para mí fue un evento muy fuerte, muy terrorífico, pero tuve muchos eventos en los hospitales. Vi a la enfermera planchada, que le dicen, y pues siempre fui responsable. Siempre fui muy responsable de mi trabajo y fui muy exigente. Y pues una disculpa a mis compañeros si a veces les complicaba la vida. Yo les tengo aprecio, aunque no lo crean, porque por mucho tiempo fueron mi familia. Y trabajé también en Guanajuato, en un hospital muy grande, y aquí en la Ciudad de México, en un centro médico muy conocido. Y también trabajé en una clínica, y bueno, trabajé en la torre de enseñanza, y hay tantas aventuras que les podría contar. Pero sí, amigos, valoremos el trabajo de las personas de los hospitales. Ustedes no saben, a veces una actividad que está dividida para 6 personas, las tiene que hacer una porque uno está de incapacidad, el otro lo mandaron a otra área,
y los otros están perdidos o no fueron a trabajar o llegaron tarde, y a veces no es que te traten mal, sino de que de verdad es el colapso. O sea, a veces los servicios médicos se saturan a tal grado que ya no pueden funcionar adecuadamente, pero siempre las personas que trabajan ahí tratan de salvar todo, porque son personas con vocación y son personas que están entregando su vida en los hospitales. Y mientras en tu vida y en la mía pasa un año, en la vida de ellos pasan 5, porque el tiempo pasa rapidísimo cuando trabajas en un hospital. Y cuando ves, toda tu vida la entregaste y conociste a tanta gente. Y algo que yo quiero que tú comprendas es que para muchas personas la estadía en un hospital o el haber tenido una experiencia en un hospital suele ser un evento triste o catastrófico. A veces termina en tragedia, a veces las personas fallecen. Entonces, tanto los familiares o como los pacientes sobrevivientes que llegan a estar internados en un hospital, las personas que trabajan en ellas son como, podría ser como entidades que están en un limbo. Porque, por ejemplo, yo pienso que todas las personas que me llegaron a conocer y que me querían mucho los pacientes y los familiares de los pacientes me tenían mucho aprecio y hasta me dieron cartas de felicitación, y esas personas me han de recordar en ese hospital como en ese limbo en el que ellos pasaron una etapa crítica de su vida, una etapa dolorosa que no quieren recordar, como una etapa en el purgatorio. A mí me han de recordar como un personaje oscuro, aunque traía ropa blanca, o tal vez luminoso, porque algunos pacientes me decían que yo tenía una energía muy brillante, una energía muy fuerte y que les traía luz. Entonces a veces yo creo que me imaginan como esa persona así, ya hasta se les habrán olvidado mis facciones. Entonces esa persona con un rostro borroso que llegaba y les platicaba y jugaba y les hacía sonreír, en ese momento en el que ellos se sentían que estaban en el limbo, que estaban a un paso a lo mejor del cielo o del infierno, ¿no? Porque a veces la gente cuando está hospitalizada tiene mucho miedo a perder la vida por la enfermedad que tiene o cosas así. O habrá gente que haya partido de este mundo y que yo haya sido uno de sus últimos recuerdos. O sea, es que esas cosas son súper intensas y son cosas súper especiales también. Porque yo sé que en este momento hay gente en un hospital trabajando en una oficina, tal vez sola, tal vez solo, haciendo su trabajo, o está viendo a un paciente, o está luchando por la vida de la gente, o está haciendo magia para que el servicio salga, para que todo salga bien y para que las personas tengan un buen servicio. Entonces, de verdad, les agradezco que hayan escuchado este programa. Les mando un saludo a todos aquellos que trabajaron conmigo, si algún día me llegan a escuchar. Yo a todos, aunque a los que estén enojados conmigo, a todos los aprecio y los tengo en mi corazón. Y gracias por permitirme vivir esa etapa en mi vida en la que los años pasaban triples y en la que yo me había transformado en una entidad de ropa blanca que trataba de dar vida y de dar color y de ayudar y de servir. Ha sido para mí muy importante contar estas memorias a ustedes. Me trajo una gran remembranza. Me hizo darme cuenta en qué circunstancia estuve en mi vida, que para mí es algo bonito, es algo que me hace sentir especial haber vivido para ayudar a las personas. Mi vida cambió, decidí dedicarme a algo que me traía mayor satisfacción, que es la enseñanza. Pero aún así son momentos inolvidables, son momentos que yo cursé, que siempre van a estar dentro de mi corazón y en mi memoria. Y les mando un gran abrazo a todos aquellos pacientes que me conocieron y a todos aquellos compañeros que tuve, aún con los que tenía rivalidad. Y gracias por permitirme a la vida contribuir en ese ritmo, en esa entidad viviente que son los hospitales, que trabajan día y noche sin descanso para salvar a las personas. Un gran abrazo. Recuerda, John Silence, la voz que te acompaña donde quiera que te encuentres, en tu auto, en tu casa, en tu oficina. Gracias por estar aquí conmigo. Y me da mucho gusto poder acompañarte, porque me gusta mucho también poder lidiar contra tu soledad. Sí, porque estás conmigo, no estás solo, no estás sola, estás conmigo y yo estoy contigo, y esto es increíble porque esto lo estoy haciendo para ti. Gracias por estar conmigo y no te pierdas los programas de este canal. Suscríbete
y dale click a la campanita para que todas las actualizaciones y todos los estrenos te lleguen a tu bandeja de entrada de tu correo o en notificaciones emergentes de tu celular. Te mando las mejor de las vibras, cuídate mucho, cambio y fuera. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. El Necronomicon tiene oscuros secretos que abren puertas. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich. Ritos impíos y aquelarres de los indios, invocaciones a sombras prohibidas, salvajes plegarias contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. El horror de Dunwich. Radionovela. Versión completamente ambientada. Escúchala solo en John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal Con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac, En la ciudad de los Palacios, la monumental Ciudad de México. para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.